Grupo LOVE, ¿vale? Y bueno, estamos aquí hoy con Anne Vogt, que es la certificadora oficial Passive House, con la que hemos certificado un gran número de las viviendas que son edificios de vivienda colectiva pues en Zaragoza y Madrid y Valencia, ¿vale? Que siempre son certificados Passive House, ¿vale? Entonces, bueno, la presentación está un poco dividida en tres partes, ¿vale? Una pequeña introducción sobre Grupo LOVE. Después ya le daré paso a Anne para que nos hable un poco más de los retos a los que nos hemos ido enfrentando en tema de eficiencia energética y sostenibilidad. Y por último cerraremos con unas pequeñas conclusiones. Grupo LOVE es una empresa de servicios, ¿vale? Especializada en el sector residencial, que se diferencia de otros agentes, ¿vale? Porque integra en una única empresa todo el ciclo inmobiliario, ¿vale? Tenemos promociones propias, ¿vale? Actuamos como promotor, pero también somos oficina técnica y constructora, ¿vale? A veces actuamos como gestor constructivo para otros promotores. Tenemos 35 años de experiencia en el sector y bueno, un poco el tema que nos ha diferenciado de otros actores últimamente es el tema de la eficiencia energética, ¿no? Que estamos certificando todo Passive House. Un poco aquí podemos ver la evolución de la empresa desde los últimos, bueno, pues desde que empezó en el 87, ¿vale? Donde solo era constructora y cómo ha ido evolucionando pues tras la crisis, ¿no? Metiendo BIM, apostando muy fuerte por la digitalización. En 2018 se tomó la decisión de certificarlo todo Passive House, ¿vale? Y después, tras la pandemia, es cuando pues hemos empezado a destacar, ¿no? Como primera promotora en España en viviendas certificadas Passive, ¿vale? Ahora mismo tenemos pues 1.821 viviendas certificadas, ¿vale? Que son más de 20 edificios y podemos destacar pues que bueno, en torno a la mitad de estas viviendas son vivienda protegida, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, pues estamos demostrando que el Passive House no es sinónimo de lujo y que solo es asequible para ciertos bolsillos, sino que bueno, pues estamos consiguiendo entregar viviendas vivienda protegida en nuestras tres sedes, ¿vale? Que son Zaragoza, Madrid y Valencia. La metodología de LOVE, bueno, pues es un poco lo que os decía, ¿vale? Integra todo el proceso, ¿vale? Empieza por una concepción global del proyecto, cuando se hacen los encajes, se estudian las promociones y se ve si todo sale como está previsto. Después empieza la parte de diseño y, bueno, pues elaboración de los proyectos de arquitectura, ¿vale? Proyecto básico, proyecto de ejecución, proyecto para venta, ¿vale? Porque también comercializamos las viviendas. Y después, por último, acabamos con la parte de ejecución de obra, ¿vale? También somos constructora y conseguimos certificar Passive. Estos son los 5 ejes, ¿vale? La presentación de hoy, bueno, esta presentación se centra en la parte de eficiencia energética y sostenibilidad. Si están ustedes interesados en otros ejes, pues pueden apuntarse a otras charlas en otros momentos del día. Entonces, pues bueno, en tema de eficiencia energética y sostenibilidad nos gustaría remarcar pues varios puntos, ¿vale? El primero, qué evolución hemos sufrido desde 2016, que fue cuando empezamos a diseñar edificios así con el tema de la envolvente térmica, cómo resolvemos algo que, bueno, que hay un mito de que las viviendas Passive House quizá no lo pueden incluir, ¿no? Como pueden ser las terrazas o las persianas, ¿vale? Cómo hemos evolucionado el tema de la resolución del test blower door, el reto de la experiencia de cliente y también cómo hemos resuelto el tema del límite del incremento de costes que supone el incremento de la calidad, ¿no? Por último, hablaremos un poquito de nuevos retos a los que nos estamos enfrentando, que son pues promover viviendas con comunidad solar, ¿vale? Con integración de fotovoltaica y la reducción global de la huella de carbono a lo largo de todo el ciclo de vida del edificio. Anne, no sé si quieres seguir. Sí. Bueno, como se puede ver en esta diapositiva, ha habido bastante cambio respecto a los espesores, por ejemplo, de aislamiento que se han utilizado. En los primeros años, los espesores de aislamiento fueron bastante más gruesos, con situaciones bastante más convencionales. Y con el tiempo, con el afán de mejorar los cerramientos, pues se ha llegado a valores de transmitancia incluso mejores y espesores menores o valores de transmitancia equivalentes. Entonces, esto es bastante interesante porque así se pueden aprovechar más y ganar más espacio para las viviendas en vez de con las construcciones convencionales hasta
hasta el momento. Aquí vemos en este esquema, para la certificación Passive House es muy importante entender todas las líneas de la envolvente y todas las superficies útiles. Entonces se preparan planos para justificar esta superficie y estas superficies, bueno, superficie útil y superficies de la envolvente, para comprobar que todo esté funcionando correctamente. Aquí vemos un aspecto muy importante, ya ha mencionado Clara antes el sombreamiento. Las terrazas son un elemento fundamental de los diseños de las promociones de LOBE, son muy importantes para poder sombrear las viviendas, garantizar también una ventilación cruzada, pero suponen un gran problema en la certificación Passive House, ya que es un puente térmico muy elevado. Si no se tratase este puente térmico, pues podría ser un problema y a lo mejor no se podrían certificar Passive House. Entonces aquí en el gráfico vemos el cálculo de puente térmico y vemos cómo se rompe el puente térmico con una pieza especial, con un aislante que se introduce en el mayor espesor y la mayor longitud posible. Solamente así es posible garantizar estas terrazas grandes y conseguir el estándar Passive House. Sí, como podéis ver, es una solución constructiva adaptada a partir de un forjado unidireccional tradicional, ¿vale? Y simplemente lo que hemos hecho es coordinar la estructura para que no coincida ninguna jácena o viga importante con lo que es la fachada, ¿vale? Para conseguir una continuidad de la envolvente térmica, ¿vale? Y así poder conseguir, pues bueno, espacios de esparcimiento que ahora todo el mundo los valora mucho, ¿vale? A nivel promoción y a nivel vivienda, y por otro lado conseguir pues hitos como el que podemos ver en la foto de arriba a la derecha, ¿vale? Donde se puede ver uno de los edificios que hemos certificado en Zaragoza, ¿vale? Por ejemplo, esto es una VPO y bueno, pues esto es el día 12 de junio a mediodía y podemos ver que bueno, conseguimos mantener todas las fachadas en sombra, ¿vale? Esto es muy importante porque la radiación solar puede llegar a aumentar mucho las cargas de refrigeración. Entonces, bueno, pues trabajando con este tipo de soluciones, ¿vale? Por ejemplo, esta otra es una vivienda VPO en Getafe, ¿vale? Los Molinos, pues conseguimos resolver pues grandes huecos de los salones, por ejemplo, sin que pues tengamos problemas de demasiada luz o demasiado sobrecalentamiento. En esta diapositiva también se entiende que la certificación Passive House no es algo que llegue al final, que algunas veces se piensa que hay que terminar el proyecto, como hay que pasar varias pruebas al edificio, pero nada más lejos de la realidad. Ya hay un cálculo en estructura, la estructura ya tiene que estar pensada para que el edificio pueda conseguir la certificación Passive House. ¿Quieres empezar? Bueno, sí, bueno, sí. Empiezo yo si quieres. Estos son dos esquemas constructivos, ¿vale? De una de las envolventes que solemos hacer a partir de fachadas industrializadas, ¿vale? En este caso son paneles de GRC Stud Frame a los que se le añade unos paneles de aislamiento por el interior. Y esto es el esquema de, bueno, pues de cómo se resuelven los puentes térmicos en todos los puntos, ¿vale? Como soluciones constructivas generales tenemos, digamos, estos detalles tipo, ¿vale? Como podéis ver, utilizamos el propio forjado, la capa de compresión y la estructura para conectar la capa de hermeticidad del muro en vertical con la capa de hermeticidad en horizontal, ¿vale? Y en algunos casos incluso tenemos que crear elementos especiales para estas conexiones, ¿vale? Por eso la coordinación entre estructura y arquitectura es importantísima y hay que hacer un control de calidad muy fuerte antes de hormigonar cada forjado, ¿vale? Tenemos que ir midiendo que efectivamente el replanteo de todos los macizados, vigas y elementos de alta resistencia térmica que se ponen embebidos en los forjados están en el lugar correcto, ¿vale? Porque si no, no se podría sellar y conectar una parte con otra. La capa de hermeticidad la resolvemos con los propios paneles multicapa de aislamiento que son ya herméticos al aire. Sí, aquí vemos dos cosas muy diferentes que a menudo se confunden, que por un lado es el aislamiento. Vemos en el cálculo de puente térmico que se ha resuelto la envolvente térmica sin apenas tener ninguna reducción de los aislamientos, así que no hay puentes térmicos. Y por el otro lado la capa hermética, es para que no haya paso de aire del interior al exterior.
Entonces, en este caso, Grupo Loewe en todas sus promociones realiza la capa hermética por vivienda, que es algo muy recomendable, porque así cada vivienda es hermética con las otras, contra el exterior y contra las otras viviendas, ya que cada una tiene una máquina de ventilación y así funciona de manera independiente. Entonces, pues hay que garantizar también la hermeticidad entre viviendas y también realizar los ensayos de hermeticidad por vivienda. Esta es una pequeña pincelada acerca de este test, ¿no? Que quizás es lo que más os suene del PASIF, ¿vale? No sé si estáis familiarizados o no, pero bueno, esto es el famoso test de la puerta roja, ¿vale? Que consiste en presurizar y despresurizar una zona de la envolvente, ¿vale? Para comprobar pues, que todas las infiltraciones están controladas y no nos entran fugas de aire inesperado. Entonces, pues bueno, aquí también hemos visto cierta evolución desde que empezamos hasta ahora, sobre todo en las soluciones de sellado, ¿vale? Y hemos, bueno, por ejemplo, empezamos con tema de membrana de hermeticidad y poco a poco hemos ido evolucionando a utilizar cintas, ¿vale? Que es que bueno, pues nos permiten unir paneles que ya vienen prefabricados. En algunos casos anteriores, como utilizábamos soluciones de albañilería más tradicional, el uso de estas cintas era más complejo por el tema de la suciedad en la obra, ¿vale? Por ejemplo, aquí podéis ver que el grado de polvo es muy bajo, de hecho hay hasta una persona aquí operando con una aspiradora, que no es nada común, ¿vale?, de ver en una obra, y la verdad es que esto también ha sido bueno. ¿Puedes pasar, por favor? En tema de resultados, ¿vale? O sea, hemos conseguido también mejorar la productividad en el tema de conseguir pasar las pruebas. Al principio dedicábamos pues una media de unas 2 horas por vivienda, ¿vale?, para conseguir superar el test blower door, porque al principio cuando tú ibas quedaban cosillas que retocar, ¿no?, y había que ir detectándolas y solucionándolas. Y a día de hoy hemos conseguido, bueno, pues en 2021 pasar a la mitad de tiempo dedicado, y también hemos mejorado en tema de valor, ¿no? Empezamos obteniendo valores muy justitos, muy cercanos al 0,6, ¿vale? Pero ahora, bueno, pues con menos esfuerzo conseguimos una media pues más cercana a 0,4 o incluso 0,3, ¿vale? Que es como la mitad de lo que el Passive House nos exige por norma. Sí, volviendo un segundito a la a la anterior diapositiva, para la certificación Passive House el edificio se somete a 2 pruebas finales. Una es el ensayo de hermeticidad que vemos aquí y otro es el protocolo de ventilación. Es obligatorio que cada edificio que se certifique Passive House pase por estas 2 pruebas. Pero lo importante no es tanto el test final tiene que funcionar, ya no se puede mejorar nada, lo importante son estas fotos, que es el ensayo de obra. Y ahí eso significa que normalmente se realizan 2 ensayos en todas las viviendas que se certifican Passive House. Un ensayo durante la obra y otro al final, que es ya para comprobar que el edificio realmente funciona. Vale, bueno, esto es una pequeña pincelada al reto que supone el trato con el cliente final, ¿vale? Hay muchas personas que cuando compren una vivienda de esas características, pues bueno, tienen la sensación de estar comprando algo nuevo, no saben muy bien cómo va a funcionar, tienen cierta inseguridad. Entonces, pues bueno, al final nosotros hemos desarrollado una serie de herramientas que sirven para que las personas pues comprueben que en realidad la vivienda es una vivienda normal, pero que simplemente pues se está mejor y gasta menos energía, ¿vale? Quizá lo más inhabitual en una vivienda convencional es esta maquinita de aquí, ¿vale?, que es la ventilación mecánica con recuperador de calor, ¿vale?, que lo que hace es evitar que haya tantas pérdidas por ventilación, que ya sabemos que es súper importante ventilar bien un espacio interior, sobre todo tras la pandemia. Y bueno, pues esto es un ejemplo de los entregables que hacemos, que se incluyen en el libro del edificio, ¿vale? Tenemos, pues a esto le llamamos manual de mantenimiento, ¿no?, que es como una axonométrica de una vivienda tipo de la promoción, donde aparecen grafiadas las máquinas y cuál es el mantenimiento que hay que hacer, pues por ejemplo de los filtros. El manual de uso, que es como una especie de resumencillo de cómo operar, sobre todo con las instalaciones de clima y de ACS. Y luego está la parte de los vídeos, ¿vale? Si seguís este QR podéis acceder a un vídeo ejemplo, ¿vale?, de una promoción concreta, que al final hemos visto que es lo más práctico, ¿no?, que la gente pues pueda ver en vídeo las veces que haga falta cómo usar su vivienda.
Sí, a lo mejor desde el punto de vista de la certificación Passive House, algunas veces los clientes piensan que lo que se certifica es su vivienda, que ahí hay que entender que en Passive House certificamos por envolvente térmica. Entonces, aunque los ensayos se hacen por cada vivienda, al final la certificación no se puede certificar una sola vivienda en una de las plantas por separado, porque influye también el comportamiento de las otras viviendas. Entonces, lo que certificamos en Passive House es el edificio completo, toda la envolvente térmica. Bueno, esto ya es una pequeña pincelada a temas que explicarán más en detalle otros compañeros, ¿vale? Pero es la eterna pregunta de cómo conseguimos pues, aumentar la calidad sin que el aumento de costes suponga que el proyecto sea inviable, ¿no? Y la respuesta es la industrialización y la digitalización, ¿vale? A la vez que el LOBE ha apostado muy fuerte por el Passive House, también ha apostado muy fuerte por el tema de utilizar siempre BIM, ¿vale? Utilizar una herramienta de desarrollo propio que al final es una base de datos enorme que nos permite tener muy controlados los proyectos desde los primeros encajes de promoción, ¿vale? Esa herramienta se llama V, y después también la industrialización. Y no hablo solo de industrialización como uso de prefabricados, sino industrialización en cuanto a procesos, ¿vale? O sea, en cuanto a analizar cuáles son las tareas que son menos productivas para conseguir poco a poco ir evolucionando las soluciones constructivas para que todo se haga con menos incertidumbre, en menos tiempo y con menos especialización, ¿vale? Porque al final otro reto que tenemos en Passive House es conseguir profesionales pues que sepan hacer ciertos temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas son 3 fases de una misma promoción, ¿vale? Es una promoción que está en Zaragoza. La primera fase de todas era código técnico de la edificación y, como podéis ver, pues bueno, las soluciones constructivas eran tradicionales, tabiquería, albañilería, ladrillo, de hormigón, ¿vale? Minerva 2 ya fue Passive House, ¿vale? Y ya se empezaron a utilizar soluciones de paneles prefabricados multicapa, ¿vale? Y Minerva 3 ya tiene una evolución mayor porque también se le aplicó un mayor input a la parte de industrialización de procesos, ¿vale? Y entonces podéis ver que habiendo aumentado la calidad, ¿vale? Porque la primera no era Passive, la segunda sí, y la segunda no era Smart Home, hemos conseguido que el coste de construcción sea un 5,2% menor que la primera fase, ¿vale? Y también se ha visto esto en el tema de los plazos de ejecución, ¿vale? En Minerva 2 sí que nos costó un poquito más, pero ya en Minerva 3 hemos conseguido que se redujera pues unos 2 meses desde la primera fase. Entonces, el tema es esto. Passive House supone un salto en calidad y el truco es parearlo con datos, ¿vale? O sea, digitalización y datos y estrategias de industrialización para conseguir que sea viable. Sí, a nosotros como certificadores Passive House nos interesa mucho hablar de costes porque existe la falsa creencia que Passive House es para viviendas de lujo y nada más lejos de la realidad. Como apuntó Clara al principio de la ponencia, más de la mitad, bueno, aproximadamente la mitad de las viviendas certificadas Passive House de Grupo LOBE son viviendas sociales, son VPO, VPA, VPPL, diferentes clasificaciones. Por lo tanto, es rentable hacer Passive House. Y bueno, esto es lo que os decía antes del tema de las comunidades solares y de la integración de fotovoltaica. Este año hemos tenido un hito importante, bueno, el pasado 2022, ¿vale? Hemos tenido un hito importante que es la certificación de Flumen Plus, ¿vale? Este conjunto de 4 edificios, ¿vale? Es el primer VPO de vivienda colectiva que se ha certificado Passive Plus en España y pues bueno, destaca por la inclusión de un gran número de placas híbridas, ¿vale? Que son fotovoltaicas y térmicas en las cubiertas, en las que hemos logrado que se apruebe un autoconsumo compartido entre los vecinos, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que cada piso va a poder tener un descuento en su factura individual, ¿vale? Lo cual ya os adelanto que no ha sido nada fácil porque hay veces que hacer cosas nuevas, sobre todo con las distribuidoras eléctricas, no es sencillo, ¿vale? Nos ha costado más de 6 meses de tramitación, pero al final lo hemos conseguido y al final es muy sencillo. La gente al poder contratar la luz tiene
un porcentaje de la generación del contador de solar que le va a suponer un descuento en la factura de cada casa, ¿vale? De cada contador individual. Entonces, pues bueno, estamos la verdad que orgullosos de haber conseguido esto en unas viviendas que son VPO, y para que os hagáis una idea, se han vendido por 154.000 euros, o sea, es un precio asequible y que demuestra pues que Passive es... Que cada vez hay más opciones de vivir en una Passive para todo tipo de personas. Sí, no sé si sabéis que la certificación Passive House tiene varias clasificaciones, tiene 3 principales, que son la Passive House Classic. La mayoría de los edificios se certifican como Passive House Classic, la siguiente es Passive House Plus y la última es Passive House Premium. Entonces, para conseguir Plus o Premium es necesario contar con una gran cantidad de renovables. En este caso con las placas fotovoltaicas híbridas, pero es muy difícil conseguir tanto Plus como Premium, y realmente hacerlo en vivienda social, en VPO, ha sido un hito muy importante, no solamente yo creo que a nivel nacional, sino incluso internacional. Luego hay una cuarta certificación, una cuarta clasificación, que es el edificio de bajo consumo energético Passive House, que es un casi logrado, que normalmente no lo probemos nada. Los normales son Passive House Classic, Plus y Premium. Hemos seguido un poco en esta línea, ¿vale? Para promociones nuevas que se están sacando, sobre todo en Zaragoza, y se están incluyendo fotovoltaica. La manera que hemos encontrado de hacer una adecuada integración arquitectura con la arquitectura del edificio es por medio de pérgolas fotovoltaicas, ¿vale? Que están en los áticos de las personas que viven en los últimos pisos, y que van a dar producción solar a toda una escalera, ¿vale? En este caso, es decir, las placas solares son de todos los vecinos, ¿vale? Entonces, es esta ventaja, ¿no? De ser consumidores de electricidad, pero también productores de electricidad, y esto, como es un edificio que es 100% eléctrico, no depende del gas, al final los mantenimientos, ¿no? Que podría ser lo que nos dé un poco más de dudas, ¿no? Como propietario a la hora de comprar una vivienda así, en realidad los asumen entre todos los vecinos, ¿no? Entonces es una solución interesante, porque pasas a ser pues copropietario, además de una vivienda con sus zonas comunes, con su piscina y juegos infantiles, no sé qué, pues eres parte también propietario de una producción solar que está en tu propia casa, ¿no? Entonces tenemos esta promoción que se llama Sinfonía, que está en el barrio de Rosales del Canal en Zaragoza, y también tenemos otra en Arcosur, ¿vale? Que es un barrio también en evolución en Zaragoza. Sí, solo añadir que para certificar Passive House, en estos casos no tenemos edificios muy altos alrededor que nos puedan sombrear y dificultar así la producción de con las placas solares. Sería posible también certificar un edificio Plus o Premium no generando la energía renovable en el sitio, sino en otro lugar, ¿vale? Pero solamente comentaos que existe esta posibilidad en caso de estar en el centro de la ciudad o en una zona muy sombreada, o por árboles o por otros edificios colindantes. Bueno, y por último, unas pequeñas pinceladas a algo que, estamos empezando a hacer, la verdad, todavía estamos aprendiendo, pero es el tema del cálculo, del análisis de ciclo de vida de todo el edificio, ¿vale? Con el objetivo de reducir el tema de emisiones de carbono, tanto en la parte operacional como en la parte de carbono incorporado en el edificio, ¿vale? Entonces, tenemos aquí un estudio que comparó uno de los edificios que hemos certificado en Madrid, ¿vale? En realidad es en Valdemoro, que se llama Ceres, hacía una comparativa desde el caso real que se ha ejecutado, que es este certificado Passive House. Le íbamos quitando temas que caracterizan a Passive, ¿vale? Pues una peor envolvente térmica, unas peores ventanas, le poníamos puentes térmicos, y por último el recuperador de calor, que fijaos, ¿no? Como curiosidad cuánto afecta, ¿no? El recuperador de calor. Y por último teníamos el caso CTE 2019, que es lo que en España se llama edificio de consumo casi nulo, ¿vale? Entonces podéis ver que sobre todo la parte morada, ¿vale? Que es la parte de uso de la energía durante la vida útil del edificio, es notablemente mayor en el caso de CTE. Pero sin embargo tenemos
un aumento en la parte passive en el caso de los materiales, ¿vale? Entonces, pues bueno, como nosotros nos gustaría que esta parte de aquí, ¿no?, que es el total de, bueno, pues esto se llama Global Warming Potential, bueno, pues el total de emisiones de CO2 del edificio en toda su vida útil todavía siga bajando, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos, si quieres pásamelo. Tenemos ya algún cálculo en un edificio concreto, ¿vale? Como es este que se llama Dalia Park, que es otra VPO de Zaragoza, se ganó en concurso público, ¿vale? En este caso está en el barrio de Valdefierro. Y bueno, pues ya tenemos algunos resultados preliminares que nos dan un poco una idea de qué es lo que, de cuáles son los resultados de este edificio, ¿vale? Y bueno, por ponerlo un poco en contexto, ¿vale? Aunque he de decir que este tema esto de poner letritas a las cosas se llama benchmark, ¿no? Bueno, pues en el caso de la huella de carbono, todavía no hay unos benchmark oficiales a nivel europeo que al menos conozcamos, ¿no? Igual me equivoco y alguno de ustedes me saben decir. Pero en este caso son comparativas de carbono incorporado en la fase de materiales y de obra, ¿vale? Y después en todo el ciclo de vida del edificio. Pero no tiene en cuenta la fase B6, que es el uso, que es donde, digamos, como veíamos aquí, los edificios FASIC más destacan, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente por ponerle una nota, ¿vale? Estamos entre el A y el B, ¿vale? Las partes que más consumen, bueno, pues claramente son el hormigón, ¿vale? La energía primaria utilizada en el agua caliente sanitaria durante toda la vida útil del edificio, el acero y mallazo, aunque digamos que compensa en parte porque el acero es reciclable. Y bueno, luego seguimos, pues como por ejemplo con el transporte a obra del hormigón, que la verdad es que, bueno, a mí me sorprendía, ¿no?, cuando lo vi, la tabiquería de Pladur, ¿vale? Y bueno, ya veis que poco a poco el peso que tiene en el global pues va cambiando, ¿no? Entonces, nuestro objetivo ahora es conseguir reducir estas partidas más grandes. Y bueno, como ejemplo comparativa tenemos aquí unos datos según esta misma benchmark, ¿vale? De una asociación inglesa que se llama LETI, ¿vale? Que tenía varios casos de estudio y bueno, pues Dalia nos ha salido 446 kilogramos de CO2 equivalente por metro cuadrado en la parte de huella de carbono y bueno, pues podéis ver que hay algunos que salían menos, otros que más, entonces pues bueno, digamos que estamos en una media y estamos trabajando en hacerlo cada vez mejor. Y por último tenemos esta diapositiva, ¿vale?, que habla un poco más de costes, ¿vale? Tenemos una diapositiva que compara cómo ha ido evolucionando pues desde 2014 el índice de precios de la construcción según una consultora, ¿vale? Y cuál es el índice de LOBE en azul. O sea, en gris está el índice de precios general y el índice de LOBE está en azul. Entonces, pues podéis ver que comparativamente, antes de empezar todo el proceso de industrialización, de digitalización, estábamos un poquito, digamos, más caros que la media del sector, pero poco a poco hemos conseguido, pues, aunque los costes de construcción sí que han subido un poquito, ¿vale?, porque al final la tendencia es global, nos hemos logrado diferenciar cada vez más de la media del sector hasta estar ahora mismo en torno a un 12% más baratos que la media, ¿no? Y bueno, estas gráficas hablan un poco de lo mismo, ¿no? Pues por ejemplo, ¿cuánto ha subido el coste de la estructura en los últimos 2 años de la media respecto al OBE? O, por ejemplo, ¿cuánto hemos conseguido reducir una de las cosas donde más dinero se puede, digamos, optimizar en una construcción de un edificio pues de esas características, que es el tema de los medios auxiliares y de bueno, pues lo que llamamos costes de implantación, ¿vale? Entonces, pues bueno, para que os hagáis una idea, si en 2014 este tipo de costes nos suponían alrededor de un 9% del coste del presupuesto de ejecución material de la obra, pues ahora solamente nos suponen un 4%. Grupo LOBE. Lo hacemos posible.